Hola, buenos días. Estamos en Auxiliomanía. Mi nombre es Carolina y hoy vamos a hablaros de cómo hay que actuar ante unas determinadas situaciones, además de ofreceros algunos auxilioconsejos. Comenzamos. Hola María José, ¿podrías decirnos qué se considera hemorragia y qué tipos de hemorragia hay? Una hemorragia se produce cuando una lesión, como por ejemplo un corte o un traumatismo, afecta la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos, provocando su ruptura y salida de la sangre. Según su origen, se clasifican en externas con salida de sangre al exterior a través de la herida, internas en las que la sangre se acumula dentro del organismo y exteriorizadas cuando la sangre sale a través de un orificio del cuerpo, como por ejemplo el oído. Y según el tipo de vaso roto, se dividirían en capilares, venosas y arteriales. ¿Cómo debemos actuar ante una hemorragia? Debemos aplicar presión sobre la herida empleando gasas o pañuelos limpios. Si la herida está en una extremidad, la elevaremos para mantener la presión. Buscaremos la arteria principal de la extremidad afectada y presionaremos con los dedos para reducirla. Y también comentaros que el torniquete debe usarse como última opción, ya que supone cortar la circulación sanguínea. ¿Y qué es lo que no debemos hacer ante una hemorragia? No debemos intentar detener la sangre ante una hemorragia en el oído. Ante una hemorragia nasal, no echar la cabeza hacia atrás, sino hacia adelante. No darle de comer ni de beber y recomendar que el torniquete solo debe usarse como última opción. ¿Cómo podemos saber si la hemorragia puede ocasionar un peligro vital? Si la pérdida de sangre provocada por la hemorragia es muy grande, al disminuir el volumen que circula, provoca que la sangre que llega a las células sea insuficiente, derivando en un shock hipovolémico, que agravado y mantenido en el tiempo se convierte en una situación de urgencia vital. Si creemos que la situación se puede agravar, contactar siempre con el 061. Ahora, Rocío Montes nos va a hablar sobre las heridas. Y mi primera pregunta es, ¿qué es una herida? Muchos os preguntaréis qué es una herida. Pues la herida es toda pérdida de continuidad de la piel, consecuencia de un traumatismo. A causa de esto, existe riesgo de infección y posibilidad de lesiones en órganos y tejidos adyacentes. ¿Qué tipos de heridas hay y cómo se clasifican? Hay 4 tipos de heridas, y son heridas simples, heridas graves, heridas perforantes en el tórax y heridas perforantes en el abdomen. ¿Cómo debemos actuar ante una herida? En la herida simple utilizaremos guantes para autoprotegernos. Limpiaremos la herida con agua y jabón, utilizaremos gases estériles. En niños pequeños y embarazadas aplicaremos betadina o clorexidina y dejar secar al aire libre o cubrir con un apósito flojo. En heridas graves lo mantendríamos en las mejores condiciones hasta la llegada de servicios médicos. No extraemos objetos clavados, no exploramos ni curamos la herida, colocamos un gran apósito estéril, controlamos las constantes vitales, no dar de comer ni beber. En las heridas perforantes en el tórax, limpiamos y secamos el tórax con gasa. Colocamos un taponamiento oclusivo parcial. Posición de espera semisentado. En las heridas perforantes en el abdomen, si hay perforación, presenta un cuadro de abdomen agudo con rigidez en la zona. Lo cubrimos con un apósito estéril húmedo y la posición de espera en decúbito supino con las piernas flexionadas. Pasamos a hablar con Lola Martínez, que nos va a hablar de contusiones, esguinces y cuerpos extraños. Y mi primera pregunta es, ¿qué es una contusión? Hola María José. Pues bien, una contusión es una lesión originada por la acción violenta de un objeto que choca sobre el organismo o por una caída sin que llegue a producir la rotura de la piel ni la mucosa. ¿Qué es un esguince y cuáles son sus síntomas? Un esguince es una lesión traumática que se produce por la separación momentánea de las superficies articulares, originando una lesión en los ligamentos. Sus síntomas son dolor intenso, inflamación de la zona, dificultad para los movimientos, pues al realizarlos aparece el dolor, y enrojecimiento y aumento de la temperatura local. ¿A qué denominamos cuerpo extraño? Un cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al cuerpo que entra en este, ya sea a través de la piel o por cualquier orificio natural,
como los ojos, nariz, oído o garganta. Damos paso al siguiente auxilio consejo, presentado por Desiree Martín sobre picaduras de insectos. Espero os sea muy útil. Bueno, os voy a hablar de las picaduras de insectos. ¿Qué síntomas leves producen? Dolor, enrojecimiento, hinchazón, picazón, ardor, entumecimiento y hormigueo. ¿Y qué síntomas graves producen las picaduras de insectos? Pues en las personas alérgicas les suele dar un shock anafiláctico y hay que actuar rápidamente llamando a emergencias si vemos dificultad respirar, hinchazón en la cara o boca, opresión en la garganta, sensación de debilidad, tornarse morado. ¿Qué podemos hacer? En casos leves hay que lavar con agua y jabón. Si hay un aguijón, sacarlo, aplicar frío local durante 10 minutos y una aplicación tópica de amoníaco si la tenemos. Durante los siguientes días hay que prestar atención a los siguientes signos de infección. Y en casos graves hay que quitar los anillos o joyas, utilizar el estuche de epinefrina y llamar a emergencias. ¿Qué no hacer? Pues no hay que aplicar torniquetes, ni administrar estimulantes, ni medicamentos para el dolor. ¿Y cómo podemos prevenir? Para prevenir una picadura de insecto tenemos que evitar movimientos rápidos y bruscos, evitar usar perfume y ropa con figuras florales o de color oscuro, utilizar repelentes para insectos, no comer ni tomar bebidas azucaradas donde hay insectos y si es alérgico, llevar siempre el botiquín de emergencia. Bueno, espero que este auxilio consejo os haya servido. Hola, pues yo soy Kiska y os voy a presentar en mi sección a dos personas que nos van a hablar sobre las fracturas y las luxaciones. Primero tenemos a Eli. Hola Eli, Eli nos va a hablar sobre las fracturas y bueno, pues Eli, coméntanos, por ejemplo, ¿qué tipo de fracturas nos podemos encontrar? Hola Kiska, ¿qué tal? Pues mira, las fracturas se pueden clasificar en incompletas, completas, cerradas y abiertas. Las incompletas son en las que el hueso se fisura, se hace para que nos entendamos una grieta, pero no llega a separarse. Completa, en este caso el hueso se rompe y se fragmenta, pudiendo llegar a dañar los tejidos musculares e incluso dañar la piel. Por otro lado están las cerradas. En estas la piel no se rompe, con lo cual no hay riesgo de infección. Y por último, las abiertas, que son en las que se produce una rotura de la piel y son muy graves por el riesgo de infección y de hemorragia que tienen. Pues muy interesante lo de las fracturas, Eli. Hay algo que a los oyentes quizás les interese también mucho y es sobre las lesiones medulares. También nos gustaría que nos contara un poco. A ver qué nos puedes decir sobre esto. La lesión medular, Kiska, es una de las más graves. A veces cuando hay un accidente puede que no haya lesión medular, sino que se produce tras la movilización. Por eso es muy importante saber cómo se debe actuar ante una posible lesión medular. Estos son los pasos a seguir. Primero, controlar la permeabilidad aérea. Segundo, solicitar atención médica. Tercero, no mover al herido, si está consciente pedirle que no haga movimientos bruscos y si es imprescindible moverlo por una situación de inminente peligro, como puede ser por ejemplo un incendio, hay que mantener el eje de la cabeza, cuello, tronco como si fuese un bloque. Y por último, habría que vigilar las constantes vitales. Muchas gracias Eli por tu intervención y bueno, vamos a pasar con Clara. Clara nos va a hablar sobre las luxaciones y hola, muy buenas Clara. Nos gustaría saber cómo identificaría una luxación. Muy buenas Kiska y para todos los oyentes que nos están siguiendo. Respecto a la pregunta que me han lanzado, hay unos síntomas muy evidentes para saber que es una luxación lo que hemos sufrido y la causa más frecuente son las caídas. En este caso, cuando sufrimos una luxación, el accidentado sufre un dolor agudo e intenso, por lo que le va a resultar imposible realizar cualquier tipo de movimiento con la articulación afectada. Además de que se va a producir una inflamación y una deformación en la zona de la articulación afectada. Bueno, Clara, ahora que ya sabemos identificarla, la pregunta es
¿cómo actuaríamos frente a ella? Que es muy interesante que nuestros oyentes sepan qué se debe de hacer. Me alegra que me lo preguntes, Kiska, porque si no actuamos y realizamos bien el procedimiento, lo que conseguiríamos sería grabarlo. Los oyentes deben de saber las pautas a seguir. Es muy importante inmovilizar la articulación, porque con ello estamos consiguiendo reducir el dolor. Y lo debemos hacer tal y como se encuentre la articulación afectada. ¿Por qué digo tal y como se encuentre? Porque no debemos nunca intentar colocar la articulación en su posición natural. Para llevar a cabo la inmovilización, tranquilizaremos y explicaremos la maniobra al accidentado. Para ello, le quitaremos todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la inflamación, como pueden ser anillos, pulseras, colgantes, brazaletes, y la inmovilización debe abarcar las articulaciones a ambos lados. Y en caso de utilizar una férula, debe almohadillarse. Por último, trasladaremos al accidentado a un centro sanitario o pediremos atención médica en el mismo lugar. Pues muchas gracias a las dos por vuestra intervención y pues nada, mi sección termina de esta manera y os paso con mi compañera Rocío, que nos va a hablar sobre las quemaduras. Un saludo. Ahora Zaira nos va a hablar sobre las quemaduras, ya que es un tema muy importante y todo el mundo debería de saber actuar frente a ellas. Pues bien, ¿nos podría explicar qué son las quemaduras y cuáles son las causas más frecuentes? Hola, buenas Rocío, y hola también a todos nuestros oyentes. Sí, mira, las quemaduras son lesiones que se producen en los tejidos, primariamente en la piel, y las pueden provocar diferentes agentes, no solo el calor. Lo que ocurre es que se produce una alteración en la piel o en las mucosas, que puede ir desde un simple enrojecimiento de la zona o incluso hasta la destrucción total del área afectada. Por otra parte, las quemaduras, su gravedad depende sobre todo de la profundidad de las mismas y del área a la que afecten. Además, como ya hemos dicho, hay diferentes causas que pueden producir una quemadura, como podrían ser, por ejemplo, las causas químicas que se dan con el contacto con ácidos, las eléctricas provocadas por una descarga eléctrica o las quemaduras por radiaciones, que están producidas tanto por radiaciones solares como ionizantes. Y por último, las térmicas, que son las que se producen por tener un contacto directo con fuentes de muy alta temperatura o incluso también de muy baja temperatura. En los accidentes eléctricos, un comportamiento incorrecto pone en peligro al lesionado y al que se intenta ayudar. ¿Cómo se debe actuar? Maide nos lo va a explicar. Primero, antes de tocar a la víctima, liberarla de la corriente. Lo hacemos desconectando la corriente y después aplicar primeros auxilios. Pero en el caso en el que no pudiéramos desconectar la corriente, ¿qué haríamos? Buscar un objeto largo de material aislante, como una silla. Además, aislarte de la tierra apoyándote sobre una superficie aislante y seca, o con guantes y zapatos de goma. Alejar a la víctima con el objeto aislante. Una vez liberada, aplicar primeros auxilios. ¿Y hay casos en los que se puede prevenir esto? Pues sí. Por ejemplo, evitando un aparato estando mojado. Con niños en casa, tapar enchufes con protectores especiales. No manipular aparato conectado a corriente. En instalación eléctrica, comprobar que cumplen las normas de seguridad vigentes. A continuación os voy a pasar con mi compañera Irene, que nos va a dar un auxilio consejo, ya que se acerca el verano y una de las principales cosas que hacemos es ir a la playa. Debemos tener en cuenta algo muy habitual, como es la picadura de medusa. Así es, las picaduras de medusa son todo un tópico cada verano, pero debemos tener en cuenta algunos aspectos como son: las picaduras de medusa se deben lavar con agua dulce, no debemos tocarlas, ni rascarlas, ni frotarlas. Además, tampoco debemos tocar la medusa aunque estén muertas. Y no podemos aplicar ni alcohol, ni jabón, ni amoníaco, ni mucho menos orina. Otro punto a tener en cuenta es que se deben vigilar a mujeres embarazadas. Además, debemos aplicar protección solar en la zona afectada y si la picadura ha sido en niños pequeños y es amplia, debemos visitar a un pediatra. Esto es todo. Espero que disfrutéis de vuestro verano.
Bueno, Carolina, ¿nos podrías comentar qué es un golpe de calor? Un golpe de calor, también conocido como mini shock, podríamos decir que es un sobrecalentamiento que sufre el cuerpo debido a las altas temperaturas o por un exceso de ejercicio físico. La falta de hidratación hace que diversos órganos dejen de funcionar como lo harían de forma habitual, por una pérdida importante de agua y electrolitos. ¿Nos podrías comentar cuáles son los síntomas de un golpe de calor? Los síntomas más frecuentes serían piel fría y húmeda, sensación de mareo y debilidad, dolor de cabeza, sed, pulso algo acelerado y la temperatura ligeramente alta. Y si nos encontramos ante esta situación, ¿qué deberíamos de hacer? Hay que tener en cuenta que tenemos que actuar de forma rápida para evitar que se convierta en una situación más grave, como sería el golpe de calor. La actuación consiste en quitarle la ropa a la víctima y ponerla en un lugar fresco, darle una bebida isotónica a pequeños sorbos y solo si está consciente, y ponerle compresa húmeda sobre la cabeza. Hola, Kiska. ¿Nos podías hablar sobre el agotamiento por calor y cuáles son sus síntomas? Hola Lola, pues sí, yo voy a hablar sobre el agotamiento por calor. El agotamiento por calor tenemos que tener claro que no es el agotamiento normal que se produce en el organismo y que este viene dado por una pérdida importante de agua y electrolitos. Las personas vulnerables ante esta situación pues pueden ser las personas mayores, los niños, personas con enfermedades crónicas, deportistas, trabajadores pues que estén a altas temperaturas trabajando con esfuerzos prolongados. Y bueno, y los síntomas que se producen, pues la piel se pone fría y húmeda, tenemos sensación de mareo y debilidad, dolor de cabeza, tenemos sed, el pulso está algo acelerado y la temperatura está un poquito ligeramente alta. Si nos encontramos con estos síntomas, pues se nos está produciendo un agotamiento por calor y tenemos que buscar la forma de actuar ante él. Ante esta situación, ¿cómo debemos de actuar? Bueno, pues lo que tenemos que hacer ante esta situación son las siguientes actuaciones. Quitarle la ropa y ponerle a la víctima en un lugar fresco. Le damos una bebida isotónica que se la vaya bebiendo a pequeños sorbos, claro, siempre que esté consciente. Y le ponemos compresas frías húmedas sobre la cabeza. Todo esto nos va a ayudar a que la situación pues se vaya reduciendo. Alba, tu tema me deja helada. ¿Nos podías hablar sobre la congelación? La congelación es la exposición prolongada al frío que produce una reacción en el organismo causando una vasoconstricción en las extremidades y puede afectar a todo el cuerpo, pero las zonas más expuestas y con menor riesgo sanguíneo son manos, pies, nariz y orejas. ¿Qué se debe hacer ante esta situación? Pues se debe cubrir las áreas afectadas con mantas o ropa de abrigo. Si existen lesiones importantes, pues también se debe cubrir las áreas afectadas con compresas estériles. Mover las zonas descongeladas lo menos posible y también se debe evacuar cuanto antes a la víctima a un centro sanitario. Hola Noelia, ¿nos podrías definir qué es la hipotermia? Hola a todos y a todas, vamos a empezar definiendo hipotermia, que es el descenso de la temperatura corporal por debajo de 35 grados. Tiene lugar cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar y suele estar provocada por una exposición larga al frío. ¿Cuáles son los síntomas que presenta? Los síntomas que presenta la hipotermia suelen comenzar lentamente y entre ellos podemos encontrar escalofríos generalizados, dificultad para hablar y caminar, la piel y las mucosas están frías y pálidas, disminuye el ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca. También se puede provocar somnolencia, que puede llegar incluso a la pérdida de conciencia y si no recibe el tratamiento oportuno puede llegar a desembocar en un paro cardíaco, shock, coma, incluso puede ser mortal. ¿Nos puede decir qué hay que hacer ante una situación de hipotermia? Lo que debemos hacer ante una situación de hipotermia es trasladar a la víctima hacia un lugar más cálido, eliminar la ropa húmeda o mojada y sustituirla por otra seca, abrigarla cubriéndola con mantas, pero no usar nunca calor directo.
Siempre se debe calentar de forma progresiva para evitar que se produzca una vasodilatación periférica, ya que provocaría un mayor descenso de la temperatura central corporal. Luego, si la víctima no ha perdido la consciencia, puede tomar bebidas calientes y azucaradas en pequeños sorbos, pero no debemos nunca suministrar bebidas alcohólicas y permaneceremos al lado de la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Bueno, y por último, y para finalizar el programa, hemos querido dedicar un pequeño espacio al COVID-19, dado la situación en la que nos encontramos en este momento, en el cual queremos dar unos consejos que creemos que son muy interesantes y que todo el mundo debería de realizar. Para empezar, mi consejo es que todo el mundo, por supuesto, se quede en casa todo el tiempo posible y que exclusivamente salga para hacer tareas, trabajos o cosas que no se puedan aplazar o no puedan dejarse de hacer. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, con una duración mínima de entre 40 y 60 segundos y sé meticuloso. Por precaución, cuando salgas a la calle, utiliza guantes y mascarilla. Guarde la distancia de seguridad recomendada, 2 metros. Contacta si tienes síntomas. Llama al 900-400-061. Bueno, y con estos consejos terminamos el programa, no sin dar gracias a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestro mentor, Alberto. Gracias a todos.